Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos nuevamente a un nuevo podcast por una vida digna, donde exploramos temas relevantes y conectamos con voces inspirados en el mundo migrante. Hoy es una ocasión especial porque estamos celebrando el Día de África, un día para reflexionar sobre la unidad, la cultura y el progreso del continente africano. Me llamo Boutein Al-Hadri, soy la gerente de Jove Sólides y vicepresidenta de Casa Marruecos y tengo el placer hoy de presentar este podcast que me acompaña Lilian Lem, vicepresidenta de CES África y presidenta de Casa Camerún, Papa Bahía, presidente de la Federación Unión Africana, Moses Van Calon, presidente de Acuarios Superviviente. Bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y si os apetece, empezamos. Me gustaría, en una palabra, ¿qué significa para vosotros África? Aquí no hay orden, ¿eh? Vamos a dejar fluir, sentados en casa. Papa. Muchas gracias, Bunti. Gracias también por darnos la ocasión y además la oportunidad de expresarnos sobre no solamente el Día de África, pero pasando por África. Creo que la pregunta es muy importante porque hablar de África, ¿qué es África? Es volver a la cuna de la humanidad, porque cuando hablamos de África hablamos del verso en français de l'humanité. Quiere decir que África es humanidad, África es historia, África es cultura, África también es gastronomía, África es fiesta, África es comunidad, África es rayo, África es realmente vida. Por tanto, África también es tecnología, porque hasta la tecnología ha sido realmente, si conocemos la historia de Egipto, podemos decir que hasta la radio y la tecnología vienen de África. Para no hablar más, quiero decir que África es todo. África es vida, África es humanidad. Muy bien, nos quedamos, como era una palabra, pero has dicho varias, normalmente es lógico con lo grande que es África, nos quedamos con vida. Moses, ¿qué es para ti en una palabra África? Muy bien, Buti. Para mí, África es madre. Muy bien, madre. Madre y otra palabra es de empezar antes de los empezar. Es África. Muy bien. Muchas Lilian. gracias, Buti. Para mí, África es la cuna de la humanidad. Muy De bien. ahí sale lo que somos hoy, lo que es la gente, lo que es la humanidad. En África tenemos todo. Engloba todo, como lo ha dicho papá. Engloba todo, todo. Y no dejamos nada. Todo sale de África antes de expandirse. Antes los africanos que han salido de Camerún, de Benín, de toda África, para ir a los Estados Unidos, para ir a muchos rincones del mundo. Por eso digo que África es la cuna de la humanidad. Muy bien, pues entonces África es vida, África es el comienzo, el inicio, y África también para 3 personas de origen africano que viven aquí también es la cuna de la humanidad. Ahora bien, ahora sí que exijo que solamente en una palabra. ¿Qué es para una persona, como me consta que lleváis varios años viviendo aquí, qué es para una persona española África? Si sois españoles o españolas, ¿cómo vais a definir para ellos África? ¿Cómo ven ellos África en una palabra? Cuando alguien, rehago la pregunta, una persona española cuando piensa en África, la primera palabra que le viene a la cabeza, ¿cuál es? Un país. ¿Papa? Para mí, sinceramente, la respuesta puede ser muy complicada, porque podemos verlo en diferentes enfoques, desde estereotipos hasta prejuicios. Entonces, quiero entender que uno lo ve de un lado, otro de un lado. Pero para responder, ya sé que tú lo hablas teniendo en cuenta
que necesitamos una respuesta dentro de diferentes grupos. Y por decir que hay gente que piensa que África es subdesarrollo, es subdesarrollado. La palabra subdesarrollado. Para englobar la respuesta de todo, porque dentro de ese concepto de subdesarrollo podemos también reflexionar sobre muchos aspectos. Gracias. A esta pregunta diré que la gente cuando ve una África como pobreza, mucha gente que no sabe, porque hablando de eso me llega recuerdo, ¿no? Cuando llego yo en España en el año 2000, que la gente me tocaba así para saber si es tinte o es pintura o es. Entonces, Valencia, concretamente donde llegó, no sabía de dónde venía, no sabía si era un continente, era un país, no entendía mucho, ¿no? Digo, cuando ven muchos españoles, ven africanos, siempre pobreza. Ok, pues yo creo que qué mejor espacio, qué mejor momento que hablar de África, romper esos prejuicios, que no sea un país, que no sea siempre hablar de la pobreza o el subdesarrollo. Yo creo que es un momento que nosotros como africanos y africanas podemos dar a conocer un poquito esa África, pero desde un lado positivo, ese lado que conocemos, que le tengo mucho cariño y que encima tenemos momentos al vivir aquí de tener esa nostalgia de esa África con su diversidad. Vamos a intentar profundizar un poquito qué es África, cosas que muchas personas nosotros damos por hecho, pero desconocen. Por ejemplo, papá, contanos un poquito lo más relevante de África y también aterrízanos de qué país eres y qué es lo más bonito de tu país. Cuando tienes recuerdos o cuando vuelves ahí, ¿qué es lo primero que haces? Muchísimas gracias. Yo soy de Senegal. Y Senegal, lo que realmente vendemos es el país de la teranga. La teranga es que en Senegal, de verdad, el extranjero tiene más derecho que la persona autóctona. Sí. Porque consideramos que cuando tú tienes un extranjero, eres una persona o eres una comunidad realmente privilegiada, porque en general las personas extranjeras no van en cualquier sitio. Quiere decir que sí vienen a verte porque ya tu país o tu espacio tiene algo acogedor o acogedora. Puede ser ese concepto de acogedora de varios muchos ámbitos. Puede ser el ámbito económico, que cuando a veces la gente ve las migraciones desde la perspectiva económica, cuando realmente no es solamente desde esa perspectiva. Por ejemplo, el espacio desde la perspectiva social, la perspectiva cultural y la perspectiva también de la teranga, porque en Senegal me siento bien de conectar, de vivir con las personas senegalesas. Por lo tanto, recogiendo todos esos elementos, África realmente es donde las personas se sienten muy bien. En general, hablando de pobreza desde el concepto económico, porque la pobreza no es solamente el dinero o el coche y la casa, la pobreza también puede ser pobreza espiritual, puede ser también pobreza de paz, porque muchos países grandes, ejemplo como la Suiza, donde tienen un problema económico muy importante, es donde hay la más alta tasa de suicidio. Quiere decir que en África no tenemos dinero, pero somos muy felices porque ves muchos niños africanos sin zapatos ni nada, pero tienen siempre la sonrisa. Por tanto, África es vida, África es sonrisa, África también es riqueza, porque nuestro concepto de riqueza no es un concepto económico, la riqueza. Exactamente, yo creo que en eso coincidimos todos, la mayoría de los países africanos, ese carácter nuestro hospitalario, de siempre querer agradar a la persona que viene de fuera. Eso creo que lo tenemos todas las personas africanas y eso también, como has comentado tú, a veces la pobreza tiene muchos significados y aparte en sí que insisto que
África no es pobre económicamente porque no tiene recursos. África es pobre porque está, por desgracia, sigue siendo explotada por otros países. Lilian, en tu caso. Yo soy camerunesa, de Camerún. Se reconoce por su fútbol, por su música, por el Salmuerto, por su Roger Mila, que marcó el gol contra Italia. Eso, ¿no? No sé si marcó el gol contra Italia, no sé. O Mambi, que marcó ahora. Sí que veo que es futbolera, ¿eh? África también es fútbol, ¿eh? También hay que tenerlo en cuenta. Que hemos metido un gol a Argentina, ¿no? Es grande Argentina. Es importante. Bueno, un saludo a nuestros oyentes argentinos. No tenemos nada en contra de que han ganado el Mundial. Pero bueno, África también, hay un país africano, Marruecos, que me siento orgullosa de también ser. Hemos llegado a la semifinal y qué bonito era. Después hablaremos de ese tema. Se transmitían todos los partidos en toda África y como toda África rugía para que Marruecos siga adelante en el Mundial, aunque muchas veces intentan vendernos esa imagen de que África está dividida en dos partes. Y yo creo que como pueblos creo que no es exactamente. Moisés, ¿cuál es la nostalgia tuya? Que si alguien nos escucha y quiere conocer esa África que, como has dicho tú, para eso es un país, son muchos países, ¿de dónde viene Moisés? ¿Y qué nostalgia, qué echa de menos Moisés de esa África tan desconocida aquí? Wow. Y como me conoce, soy de Sierra Leone. El país es un país que es, tienes algo como león. Somos de leones en África. Y es un país libre, porque cuando había esclavos, todo el mundo llevaba los esclavos en mi país. Cuando los esclavos estaban libres, se llevaban en mi país, de una ciudad, Freetown, que se llama Ciudad Libre. Ahí tenemos todas las nacionalidades del mundo dentro que viven allí. Allí se nació algún idioma que se llama Creole, es broken, parece inglés, pero no es inglés, porque toda persona que llegaba en mi país de esclavos hablaba diferentes idiomas. Entonces, con ese diferentes idiomas, forma un idioma que todos puedes hablar. Se llama Creole. Entonces, mi país es el único país muy simbólico de África, que los esclavos han salido de ahí, que está en toda la parte del mundo ahora. Importante porque sabemos que hay países que tienen más de 20, 30... bueno, yo cuando les digo dialectos se enfadan conmigo y me dicen, no, son idiomas. También esa información muchas personas de aquí, sobre todo, la desconocen. Papá, me gustaría también, no quiero también hablar mucho de la parte negativa, como comentaba, pero sí que me gustaría que indiquemos un poquito esa África después del colonialismo, cómo se queda y si de verdad ya somos países libres, y así se rompió de verdad esa relación de explotación que pues, durante muchos años de colonialismo lo hemos sufrido, bueno, todos los países africanos. Claro, yo creo que es una muy buena pregunta. Además, me gustaría mucho realmente el hilo de la conversación. Creo que es importante, es un poquito lo que te he dicho antes, sobre que África ha sido un país empobrecido. África no es un país pobre. Es verdad también que podemos pensar que hasta ahora seguimos con más del neocolonialismo, porque pensamos que hemos salido del colonialismo. No, hemos salido del neocolonialismo, no. Seguimos no solamente dentro de lo que es el neocolonialismo, pero dentro de lo que es el colonialismo. Por eso es importante estas conversaciones, porque me gusta el podcast, porque es un elemento, es una herramienta para luchar y destrozar el colonialismo. Creo que es un elemento, una herramienta para realmente deslumbrar lo que es el colonialismo. Ahora, la respuesta es, podemos pensar en varios factores. Los primeros es la parte económica desde
O sea, quizá Marruecos tiene un poquito más suerte que los demás países porque Marruecos tiene el dinar, es el dinar, ¿no? El dirham. El dirham. Sí. El dirham. En los países en África, por ejemplo, Camerún, Marruecos, Camerún, Senegal, lo que tenemos, por ejemplo, es el franco CFA. Sí. Ese franco es un dinero que está en las imprentas francesas. Ya. Y donde realmente ellos pueden hacer el kilo de dinero que quieren, uno. Segundo, en 1945, donde empezó lo que ha sido la contribución de la tasa de valores del dinero francés y en el Banco Mundial, mejor dicho, en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la cotización de Francia ha sido plus los países antiguas colonias francesas, ese dinero que dio a Francia una tasa de moneda más importante, por ejemplo, que Portugal o por ejemplo que España, que tiene la pesetas. Entonces, esa cotización sigue. Por tanto, si Francia ahora sigue teniendo, digamos, cuatro posiciones económicamente dentro del grupo de los 28, de los 27, mejor dicho, con el Brexit, la salida de Inglaterra, es que porque Francia tiene el respaldo del dinero de esos países africanos. Por lo tanto, hasta ahora no estamos libres porque no tenemos nuestra libertad económica. El Banco de África que decimos es el Banco de Francia que está detrás. Segundo, desde una embajada francesa en África se puede hacer cualquier golpe de Estado. ¿Cuántos golpes de Estado hemos tenido en África y cuántos golpes de Estado estamos teniendo hasta ahora que son visibles o invisibles? Y por eso me alegra mucho también que algunos países de África, empezando por Mali, Senegal, Burkina Faso, no son solamente ellos, pero las nuevas tecnologías que hacen que la sociedad civil africana ahora es una sociedad civil potente, porque ahora mismo estoy seguro que si habíamos avisado a un pequeño rincón pueblo de Senegal, ellos tienen la posibilidad de escuchar lo que estamos hablando en directo, por decir que la tecnología está en esos países, en los rincones más lejos, que hacen que tenemos una sociedad civil ahora más preparada, porque la información no es para un grupo. Ahora nosotros mismos hacemos nuestra propia información. Antes para hablar necesitaba RFI, Radio France International. Ahora desde este podcast puede llegar a cualquier rincón. Por tanto, para no decir mucho, estamos teniendo los mismos problemas de antes. Ahora necesitamos realmente decolonizar. Y para decolonizar, lo que necesitamos es luchar y rectificar lo que ellos hicieron para colonizarnos, lo que hicieron para lo que ha dicho también Moisés sobre Sierra Leone, sobre Marcus Garvey, sobre realmente la división de África, porque han dividido África y siguen hasta ahora dividiendo África. Y eso es nuestra debilidad. África tiene muchos recursos y somos pobres. ¿Por qué? Porque es una paradoja, porque no somos unidos. Entonces, el problema realmente para luchar y decolonizar África es esto, unirnos para decolonizar África. Gracias, Papa. Yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Esa división después del colonialismo sigue persistiendo. Nosotros hemos tenido una liberación, pero no solamente militar, pero bueno, militar en algunos países incluso aún se mantenía. Pero la parte económica que es fundamental, ahí donde por ejemplo, en la Unión Europea su fortaleza también se basa sobre esa unión económica, sobre todo como antes te comentaba, la peseta española antes no valía nada, a la hora de ingresar en la Unión Europea pues ya todos se manejan con una misma moneda y eso pues le ha dado una fuerza, una libertad también de movilización que nosotros pues en África pues no la tenemos. Y ahí también os pregunto, Mosés o Lilian, una cosa importante, venimos muchas veces, la mayoría de las personas que emigramos no lo hacemos por gusto, muchas veces por necesidad de buscar una vida mejor.
vinimos con esa maleta, o sea, mochila, que sabemos dónde hemos sido un país colonializado, un país explotado, y sabemos dónde van todos los recursos de África, que la pobreza que vivimos ahí no es que nosotros la hemos generado, la hemos heredado por otros que están viviendo en un estado de bienestar social gracias a toda esa explotación. Pero cuando llegas aquí, encuentras esta generosidad, ese abrazo, o al menos esas ganas de devolverte lo que sea, al menos con una sonrisa. ¿Qué encontráis aquí? Y aparte, ¿qué encontráis aquí o qué encontramos aquí? Me gustaría saber, porque no quiero que hablemos solamente de la parte burocrática, hablo del sentimiento. ¿Cómo te sientes cuando llegas aquí y te sientes tratada de esta manera? O tratado, no sé, cualquiera de los dos. Yo diría que África no es un país, no es un continente pobre. África tiene sus recursos, pero los recursos de África, ¿quién lo ha saqueado? El Occidente. Europa sigue saqueando. ¿Qué pasa en el Congo con el coltán? ¿Qué pasa en Costa de Marfil con su cacao, con su ivoire? Ivoire es la nariz del elefante. ¿Qué pasa? Son la riqueza de África. Como África no está unido, no tiene una voz propia, por eso hablamos de pobreza, pero no somos pobres. No somos pobres, tenemos todo. Nosotros alimentamos a muchos países aquí en Europa. El tranvía, los metros, ¿quién lo ha hecho? ¿Dónde ha salido todo? El móvil que tenemos hoy, que gastamos unos miles de euros, el coltán que hace funcionar este teléfono, ¿dónde sale? De África. De África. ¿Cuántas gente muere en el Congo para 1 gramo de coltán? Muchas. Entonces tenemos que pensar, África tiene que ser unidos. Aparte de eso, cuando tú ves todo eso y cuando llegas aquí, te trata el abrazo que tú quieres. No todos, pero a unos sí, a otros no, ¿sabes? Porque hay gente que no sabes, que no son humanos. No, hay gente, no podemos mezclar, no podemos, porque es un diente que gasta toda la boca, pero hay gente con buen corazón. No hay que generalizar, siempre hay excepciones, pero la sensación general que cuando llegas, pues también es como hay un sentimiento de un poco de rechazo, de poca acogida. De poca acogida. Empatía, me imagino. Ya. Te mira el color de piel a la hora de buscar una vivienda, a la hora de, mírate, siempre es un pez que se muerde la cola, ¿no? Siempre que en la barrera administrativa siempre hay un ¿por qué tú? Aparte de, venimos de un país que habla francés, no todos los países hablan el idioma, tenemos esta barrera también que está ahí. Entonces, a veces no nos sentimos como entendidos. Es el contrario, cuando ellos van a África, tienen toda la puerta abiertas. Como nosotros somos humanos, solidarios, los acogemos. Nuestro idioma. Cuando ellos no hablan los idiomas africanos, pero hacemos el esfuerzo para entender. Para entender. Muy bien. Y Moisés, yo sí que me consta, porque te conozco también, bueno, como todos y todas, al final tenemos amigos y amigas aquí españoles y que nos tratan bien y tenemos buena relación. Me gustaría que profundizaras un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué algunos sí que nos acogen? ¿Por qué sí que tenemos amigos? Tenemos a Lourdes, tenemos a Lorena, son personas que aunque no se sabe quién son, tenemos al compañero que está aquí ayudándonos con los espacios. ¿Esas personas por qué? Porque igual, si sabemos el por qué esas personas se acercan y ya nos sienten como unos como ellos, y empatizan con nosotros y nosotras, igual ahí podemos aprovechar para que más gente pase, para que contagia positivamente al resto de gente. ¿Por qué algunas personas sí que nos acepten? ¿Qué hemos hecho para que lo hagan? ¿O qué han hecho ellos? A ver, y no todas las personas son iguales. Y hay malas, hay buenas. En España hay muchas personas que tienen buena educación, que saben la realidad de humanidad. Entonces, hay otras personas
que no tienes ninguna educación, solo piensa en ti mismo en color blanco. Yo tengo suerte que tengo muchos amigos que tienen civilización, porque para hacer racismo es persona que no tienes ninguna educación y civilización, porque va a ser racismo. Yo tengo muchos amigos blancos que simplemente juntamos, hablamos y jugamos cosas juntos. Es que, ¿qué significa? El mundo unidas. Cuando el mundo está unido, no ve color, no ve nacionalidad, no ve continente, ve humanidad allí. Yo salí a algún país muy, muy libertad, que tenemos todo. Yo nunca tengo como ver personas blancas, estoy muy feliz para cerca, porque hay en mi país mucho. Ellos están en mi país cogiendo diamantes, que volviendo a Europa, nosotros estamos ahí, hay cosas que nosotros no cogen como importancia en mi país. Estamos ahí pasando, hacemos vida libre, pero cuando tú llegas en Europa, tú ves que tu país es más importante que la Europa. ¿Por qué? Europa no puedes crear sin África, pero África puedes sin Europa, pero Europa nunca va a dejar África libre, nunca. Nosotros diamantes y cosas naturales, cuando ellos cogen allí, vengan en Europa o América, si vender 10,000 euros, por ejemplo, se dan nuestros países 1 millón, 10,000. Ellos dan nosotros como 1 millón. En todo el país 1 millón por nuestras cosas propias. Y al final está allí trabajando y cobrando dinero. Pues la verdad me dejas más preocupada porque, claro, si África puede vivir sin Europa y Europa no puede vivir sin África, eso quiere decir que vamos a estar toda la vida pendientes de las limosnas de Europa. Vamos a seguir toda la vida cruzando el charco. Va a seguir siendo el Mediterráneo el mayor cementerio marítimo que existe en el mundo. La verdad me dejas muy preocupada y ahí también me gustaría preguntarle a papá, ¿por qué no somos capaces de tener una Unión Africana fuerte? ¿Por qué nos cuesta tanto? No hemos aprendido tanto de las lecciones porque al final estamos divididos. Yo creo que al inicio, en 1945, se puede entender, pero ya estás hablando de una sociedad civil más desarrollada, más integrada. Las redes sociales ahora hacen llegar la información con todos los idiomas. Pero ¿cuándo vamos a tener una Unión Africana que nos protege, que nos defiende y que sea más sólida? Y si no, ¿por qué? ¿Qué pasa? Claro, mira, tenemos el mismo sentimiento. Lo que estoy diciendo es lo que está a veces solo en mi casa llorando yo mismo, porque aquí he intentado muchas cosas. Y solamente una anécdota pequeñita hablando sobre el sentimiento. Mi mujer es valenciana. Y cuando llegué a su casa, no solamente la casa, pero el entorno, como me ven siempre con ropa africana, diciendo es musulmán, es machista, es macho. Y ahora desde 20 años casado, hay mucha gente me encuentra en el barrio diciéndome, disculpa, porque vimos que nos hemos equivocado. Es verdad también lo que te he dicho, la Organización de la Unión Africana, en 1963, en Etiopía, Addis Abeba, en 2002, UA, la Unión Africana, y seguimos teniendo esos mismos problemas. Porque los africanos no pueden articular un mecanismo de tener realmente una estructura potente. Y se puede, no solamente se puede pensar solamente históricamente. Antes de la llegada de los colonos, África era una África unida. Antes de la llegada de los colonizadores. Los colonizadores vinieron para dividirnos. Uno. Y esa división sigue, aunque está un poquito quitándose un poquito, porque hay una sociedad civil africana que está formándose por
la nueva gracia generación. de las nuevas tecnologías. Y eso hay que seguirlo, hay que seguir en ese, digamos, aspecto de realmente construir esta ciudadanía africana unida. Es posible empezando por las herramientas que usaron los colonizadores, quiere decir los elementos educativos. Vinieron en África, tanto en África del Norte, África del Sur, que sean los árabes o los franceses, cambiar, digamos, lo que ha sido nuestro proceso educativo. Y donde realmente nos han colonizado y donde siguen colonizándonos con esos aspectos, en esas herramientas educativas. Ahora, hay que volver en antes. Volver en antes quiere decir que volver en las bases de creación del pueblo africano. Debemos volver a crear, a recrear. Pero en esa recreación hay una cosa importante, es lo que también sigo llorando a veces en mi casa, y esta unidad, porque esta unidad fraccionada por el egoísmo, el ego. Porque hay que decirlo también, muchos africanos tienen este ego. Ese ego también es un factor que debilita a los africanos, debilita el movimiento africano. Hasta aquí seguimos con ese ego. Sí. Solamente para finalizar, cuando los colonizadores han intentado dividir a África, lo que han hecho es coger un solo presidente, darle todo. Lo que ha sido el presidente de Zaire, que se secó, que tenía todo lo que era la riqueza, aviones, todo eso. Ahora en Guinea Ecuatorial aquí también, y más, y más, y más. Y esta persona, para él solo, ha hecho matar otros grandes grupos por egoísmo, por el ego. Y sigamos teniendo esto hasta aquí para actualizarlo en el movimiento africano. Aquí tenemos en Valencia el movimiento africano. Estamos luchando, pero ese movimiento africano, hasta hay gente que siguen colonizando este movimiento africano, dividiendo el movimiento africano. Entonces, si no somos capaces de luchar contra esta división, de unirnos, nunca África será un gran pueblo, porque África está fraccionado y sigue siendo un pueblo fraccionado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que Moses, ¿quieres añadir algo? Y yo recuerdo mucho como papá está hablando que hasta aquí la colonización sigue dividida a nosotros. Me recuerda cuando celebramos 5 años aniversario, llegaron de Aquarius, nosotros teníamos una cabeza para unir a los africanos juntos para celebrar este día, porque muchas personas que murieron mediterráneo son los africanos, no son europeos, ¿vale? Pero hay algunas personas que por su interés se ha dividido ese sueño, porque ha dicho que somos supervivientes, ellos son muertes, esto, somos africanos. Entonces, el sueño no podemos unir todos juntos. Los africanos diferentes hacen cosas diferentes ahí, nosotros hacemos cosas diferentes ahí. En los colonialismos que estaba allí, con un corazón feliz, mira a nosotros con esa división. Eso sí, muchas gracias para recordar. También voy a añadir que tenemos que seguir soñando de esta África libre, porque la nueva generación, estamos viendo a Mali, Burkina Faso, ahora el Senegal, que tiene un presidente que es joven. Tenemos que, por ejemplo, el presidente de Camerún, ¿cuántos años lleva? 40 años en el poder. Entonces, yo voy a cumplir 50. Entonces, he conocido a 2 solo. Mis hermanos conocen solamente a 1. Entonces, vamos a cambiar el chip. Vamos a dar una vuelta a la nueva generación. Tenemos que luchar, tenemos que apoyar a los que quieren de verdad cambiar eso. Es difícil. Es muy difícil. Van a matar a mucha gente, van a meter a mucha gente preso, pero tenemos que seguir esta lucha. No la podemos dejar porque es un futuro para nuestros hijos. Yo quiero que cuando mis hijas dicen, quiero ir a vivir a Camerún, que se sientan libres, que no tengan miedo de que, me van a matar, me voy a hacer, que sean libres.
libre. Entonces, ese sueño lo tenemos que tener ahí un rincón de la cabeza, porque ese sueño algún día será realidad. Pues aprovecho tu respuesta, Lilian, porque dentro de esa transformación que estamos viviendo en África, lenta, pero ahí estamos viéndola, se ven un poco de esperanza, de cambio, falta mucho por trabajar, como comentaba antes Papa, el tema de los egos, pero también a mí me gustaría transmitir también en ese día especial del Día de África, también una figura importante, la mujer africana. Hemos dicho África es la madre, pero ¿qué es de la misma madre, de las mamás, de esas mujeres que al menos aquí en la Comunidad Valenciana los movimientos asociativos migrantes mayoritariamente están lideradas por mujeres migrantes? Esa imagen de la mujer africana sumisa, de mujer de campo, que no sabe hacer nada sin su marido, pues yo la verdad, a mi lado aquí, Lilian, me consta que es madre de 2 niñas, ha estado luchando siempre, ahora es presidenta de Casa Camerún, es vicepresidenta de CESAfrica, aparte me consta que es activista desde hace muchos años. ¿Qué puede decir a aquellas personas que nos están escuchando, que tienen aquella imagen que decíamos al inicio de esta África, solo un único país, un único idioma, subdesarrollo, dividida? ¿Y esa mujer? ¿Cómo es esa mujer africana? Podemos decir que los tiempos cambian, que la mujer también puede. Ahora en África hay un movimiento feminista que está saliendo como champiñones, ¿no? Para esta lucha, ¿no? Para este combate del hombre machista, que la mujer está hecha para la cocina, para cuidar de los niños y todo eso. Ahora la mujer ha dicho, yo hasta aquí he llegado, ¿no? Yo también quiero trabajar, tengo que tener mi cuenta bancaria, tengo que sacar mi carnet de conducir, quiero ser emprendedora, ¿sabes? ¿No? Porque como a veces dice la mujer africana es muy resiliente y todo, pero la resiliencia sigue dentro, pero ahora la mujer dice, mira, para adelante, podemos comer el mundo, que lo vamos a llegar, pero es duro tener trabajo, activismo, presidenta, vicepresidenta, y no sé, la cabeza a veces te dice, madre mía. Sí, de hecho me acuerdo de un chiste que alguna vez lo he visto, no sé si me acuerdo totalmente, pero dicen, si una persona viene de África, no sabe tu idioma, no tiene estudios y te quita el trabajo, pues te tienes que plantearte un poquito la vida. Un problema tienes tú, no es que no tienes trabajo. A mí me consta un poco también la aventura que ha vivido Moisés, que después de tener, pues todos conocemos la historia del barco Aquarius, cómo de repente de esta historia de un grupo de personas que estaban al borde de perder la vida, como muchas personas que pasan, igual actualmente en ese momento, igual algunas personas se están jugándose la vida, cómo de repente que podía haber pensado, pues ya he llegado, ya estoy aquí, me busco la vida y desconecto. No, sino se pone a otra aventura mucho más complicada. Sabemos todos que nos dedicamos a este mundo social, lo que es crear una asociación que se llama Supervivientes Aquarius y que de hecho estamos aquí invitados en su podcast, que es yo tengo la suerte de participar ya en 2. Espero que me sigas invitando, espero que lo esté haciendo bien. Así que, ¿cómo se te ocurre pensar en meterse en otra aventura viniendo cansado, con diferentes dificultades al inicio que nos encontramos, tema de documentación, la alquilofobia, el buscar trabajo, el buscar hogar, el buscar una mirada de cariño sin que te miran con desprecio, que eso nos pasa a muchos de nosotros. Bueno, yo aunque soy blanca, porque soy de Marruecos, pero yo lo noto también en otros comentarios y no me gusta escucharlo de mi gente, sean de África negra o la África árabe. Odio utilizar la África subsahariana, la verdad. Odio esa palabra porque nos vuelven a dividir. Y vuelvo a la pregunta, Moisés, ¿cómo se te ocurre meterte en otra locura, en otra aventura que es Acuarios Supervivientes? Wow. Ese es un sueño muy grande. Y yo tengo una cabeza que simple, mi problema personal no tienes que justificar a mi carácter visual. Porque tengo problemas cada día, cosa personal, pero nunca no me deja esa cosa me controla. Yo tengo que controlar mis problemas.
Y cuando nosotros llegamos aquí, una cosa es que yo miro la sociedad que aquí tenemos que quedar, vamos a quedar, vamos a ser amigos, tenemos familia, ¿cómo podemos hacer cosas? La asociación es una manera, pero tenemos que trabajar para implicar personas dentro de la asociación. Mis compañeros tienen cabeza diferente. Trabajo, enviar dinero a la familia, madre se está llamando y esto. Sí, también tengo este problema. Pero yo busco redes. No redes, hay redes dentro de redes. Yo busco personas positivas, no redes negativas. Como Pau es alguien positiva, porque cualquier cosa yo cerca a Pau, que ver ese sueño, tengo esa idea, él está ahí para me apoyar. Bueno, solamente para la gente que nos está escuchando, Pau es la persona que está aquí ofreciendo el espacio, que nos está ayudando a nivel técnico y bueno, y según lo que estoy viendo está disfrutando la conversación. Sí, como papá me da buenos consejos y Buti, como todo, es que es redes positivas, no es redes que me da a poner cosas en mi cabeza que tú no puedes. Es que me ha pasado mucho, porque cuando yo quiera hacer, nosotros, hay una persona que venga, no puedes hacerlo. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no puedes hacer? Porque ustedes son jóvenes, tenés que esperar 5 años, nosotros ha llevado más de 20 años, no podemos conseguir esto. Yo digo, soy Moisés, no soy tú. Cosa tú has tardado, yo puedo conseguir. No significa que mi padre no ha llegado en Europa, yo no puedo llegar a Europa. No significa que mi padre se murió, pobre, yo no puedo, mi padre no tenía educación universitaria, yo no puedo llegar ahí, consigo un doctorado. Por eso yo he luchado dentro de mi país mismo para ir a la universidad, para enseñar a mi padre que sí, donde tú no has llegado, Sí yo puedo. ¿Entiendes? En esta manera nosotros hay integrar aquí, seguimos integrados fuera de España, no solo en España, fuera estamos luchando. Muy bien. Y papá, sí que me consta que, bueno, que me acompaña, bueno, Mosés también, el Consejo Valenciano de Migraciones. Estamos ante un cambio político hace unos años, hace un año ya, creo, ya que hay un nuevo gobierno. Estamos ante la expectativa de que lo que puede pasar, porque ya estábamos un poco ejecutando la estrategia valenciana de inmigración, que también hemos trabajado mucho, pero nos quedaba mucho para hacer para empezar con la ejecución. ¿Qué retos, qué desafíos tenemos la población migrante ahora actualmente? Sobre todo la población africana, que es al final, como comentaba antes Lilian, tenemos dificultad de idiomas, el tema del color de la piel también genera más problemas, el tema del racismo, la islamofobia. ¿Qué retos, qué desafíos tenemos actualmente ahora, al menos a nivel Generalitat Valenciana? Claro, creo que es una pregunta también muy importante, además actual. Lo que haré solamente es recoger el hilo desde lo que ha dicho Moses. Y es verdad que también Aquarius, a su llegada hace 5 años creo, estuve trabajando en Cruz Roja, ayudándoles como intérprete. Y el año pasado, cuando me dijo Moses, te queremos dar un premio, para mí pensaba, primero dar un premio a Papa Bala. Aquí hay que tener realmente fuerza mental para hacerlo. Segundo, quizá él no sabía que yo había ayudado a Aquarius, digamos, inconscientemente. Quiero decir que ayudándole y después ellos me dieron el premio. Hasta el chaleco lo tengo en mi casa hasta ahora, el chaleco que tenía cuando vinieron en el Cheste. Y por eso que cuando lo hacía, no sabía que un día ellos mismos me van a premiar. Y para empalmar también a lo que te he dicho, es verdad que durante varios años, la legislatura pasada, 4 años, se hicieron realmente un trabajo brutal en el marco de organizar lo que ha sido el entorno migratorio, migrante valenciano, por muchas razones, porque antes
la población inmigrante en Valencia era el 16%, ahora es el 18% del vecindario valenciano. Quiere decir que hay un peso importante de inmigrante en Valencia. Ese mismo también, hablando de lo que ha dicho Moisés, yo he trabajado en varias organizaciones. En 2004 he sido una de las primeras personas mediadoras social e intercultural de la Caixa. Es el banco La Caixa que me había contratado. Y después trabajé en AXEM, después trabajé en CEPAIM, Movimiento contra la Intolerancia, Harit, y también en 2007 he sido el director de Intermón Oxfam Castellón. Y desde ahí también he entregado el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, donde he sido el primer vicepresidente. He tenido también muchos desafíos, empezando, te lo digo aquí, porque yo soy muy sincero, con el Centro de Apoyo al Inmigrante, el CAI. He tenido muchos problemas con ellos. Sigue teniendo también problemas con ellos, porque desde el racismo institucional está también lo que es la colonización, el chip del colonizador, que nunca no van a aceptar, y nunca también no ha aceptado ser el migrante pobre, cállate, no dices nada, si quieres estar aquí, trabaja, y como no quieres decir la palabra y no dices nada. Eso no es mi personalidad, porque desde Senegal mi casa era una sede social de un equipo de fútbol del barrio. Empezaron desde ahí a trabajar lo que es el voluntariado. Cuando llegué a España también sigo siendo un voluntario. Y por decir que es verdad que no se respecta tanto a la organización de los migrantes, porque lo que he hecho también es, desde 2018, contribuir a la creación de la Federación Unión Africana de España. Y desde la Federación hemos trabajado todos los aspectos que trabajaban dentro de las organizaciones donde he pasado en el trabajo. Hasta lo que no había trabajado el Consejo Local de Inmigración, en lo que nosotros lo que hemos hecho es trabajarlo, lo que es fortalecer la red de asociaciones de inmigrantes. Y para finalizar, es verdad que hace un año y pico ha llegado una nueva legislatura. La primera que hicieron es realmente desmontar el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad. Ayer tuvimos una comisión permanente con la consejera y, digamos, dicen que el Consejo Local no va a desaparecer, pero solamente va a cambiar el nombre. Y va a cambiar el nombre cuando no vamos a tener un pleno y cuando no vamos a tener un espacio, porque no se trata de nombre, se trata de espacio, se trata de espacio de poder que hemos perdido. Y lo que está también, lo que me duele también, yo creo que yo parece muy sincero. Yo he estado aquí en Valencia más de 4 años en el paro. Tenía la posibilidad de llevar cualquier organización, cualquier ONG aquí, puedo técnicamente llevarlo. Hasta el pequeño trabajo de mediador no me lo quieren dar. Y lo que he hecho es desarrollar el nivel 2, vivir de cooperación internacional tranquilamente y seguir siendo activista para la transformación. Para darme 2 pedreras y matar toda una comunidad africana, yo te digo no, porque ese privilegio no lo necesito. Puedo vivir puedo yo coger una camiseta, un jean, años. Puedo también ponerme con traje, corbata o con África, polivalente. Puede coger una bicicleta, puede coger también un coche. Pero no me va a imponer tus realidades de colón para matar la comunidad africana. Ahora viene, para finalizar, sobre la Generalitat también. Lo que hicieron es intentar cambiar esa estructura. Hay muchas cosas, yo personalmente, individualmente, porque si hablamos también de comunidad, hablamos también desde la perspectiva individual. Hay muchas cosas yo no lo voy a aceptar, porque esos pequeños privilegios no los necesito, porque yo puedo vivir sin esos privilegios y además puedo yo personalmente crear y desarrollar mis propios privilegios. Quiero que la población africana que se empodera, porque si no es una población empoderada, van a seguir haciéndonos lo que están haciendo. Tenemos muchos dinero que estamos matándonos en el mar para venir aquí, cuando realmente lo tenemos ahí. Entonces hay que empoderar
la población africana, como estamos haciendo con esos podcasts. Enhorabuena, Moses y Paz. Creo que es importante tener ese espacio para empoderar la población africana en particular y la población migrante en general. Pues yo creo que nos quedamos con este mensaje potente de empoderar a esa población migrante, en este caso sobre todo la africana. Como comentabas, Papa, somos más del 15% de la sociedad valenciana, vinimos aquí a construir, venimos aquí porque es un país que nos gusta también, es un país que nos sentimos nuestro, muchos de nosotros ya incluso tenemos la nacionalidad española, nos sentimos valencianos, nos sentimos de la terreta, pese que a veces nos lo ponen un poco complicado. Tenemos un desafío nuevo para que el nuevo gobierno vea en nosotros aliados y no enemigos, que nos facilita la inclusión porque es para el bien de no solamente las personas migrantes, es para el bienestar de todos los valencianos y las valencianas. Yo solamente me quedaría más tiempo hablando porque hay mucho que comentar, pero sí que os agradezco muchísimo vuestra participación, abrir el corazón en ese podcast por una vida digna, por el empoderamiento, para una África bonita, una África acogedora, a una África madre, a una África diversa, árabe, cristiana, musulmana. Feliz Día de África. Muchas gracias, Papa. Muchas gracias, Moses. Y muchas gracias, Lilian. Muchas gracias, Buti. Muchas gracias. Y nos vemos próximamente en un nuevo podcast por una vida digna. Gracias. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.